Mi nombre es Luis Mondoñedo Chávez, asesor de la Gerencia General de Fovipol. Tenemos una presentación en la que queremos expresar de manera técnica y legal cuál es nuestra posición respecto a los 21 proyectos de ley que se han emitido en torno a la ley 24686, la ley de los fondos que crea los fondos de vivienda militar policial. Son 3 puntos. El primero sobre el marco legal, segundo sobre la identificación de los proyectos de ley y tercero sobre los resultados del grupo de trabajo Mininter que se compartirá conjuntamente con el doctor Torrico. Mire, nosotros tenemos una norma que es la que da nacimiento a los fondos de vivienda militar policial. La ley 24686 salió el 20 de junio de 1987 y su finalidad, la cual no ha cambiado a la fecha, es contribuir con dar solución al problema o al programa de una vivienda propia. El alcance de esta ley para todo el personal policial aportante en situación de actividad, disponibilidad o retiro que no cuente con una vivienda o un terreno. Los destinos de los recursos son 3. La construcción o adquisición de vivienda, otorgar préstamos y a partir del 13 de julio del 2023 también el destino de los recursos para devolver aportes para aquel personal policial que no llegó a obtener un beneficio conforme a los requisitos que establece la Ley 31826. Mediante Decreto Supremo 003-2025 se reglamentó la Ley 24686, la Ley 27801 y la Ley 31826. Las principales disposiciones de este reglamento es que se confirma que los aportes son de carácter intangible, que el fondo que se forma en cada fondo de vivienda es de carácter solidario, es carácter colectivo, que debe de existir un periodo de carencia para que el personal policial aporte y luego de pasado un tiempo pueda acceder o a la adjudicación de una vivienda o a la entrega de un préstamo. Ya se reguló o ya se reglamentó la posibilidad de devolver los aportes más intereses. Se han establecido requisitos que el personal policial pasa al retiro después de la vigencia de la Ley 31826, que sea personal policial con pensión y que no se haya podido retirar, que no se haya podido atender su necesidad de vivienda. Y el momento que pasa el retiro tiene que haber sido aportante, por un sentido lógico muy claro. Para nosotros poder atender las necesidades de vivienda de los policías, necesitamos que ellos sean aportantes. Si no son aportantes, no es posible que podamos atender una necesidad de vivienda. Entonces, la lógica de la gestión de los recursos de Fovipol es que si pasa el retiro con una pensión, no ha podido ser atendido por Fovipol, tiene que haber sido aportante. Y eso lo ha establecido el reglamento. Y también el cálculo de los intereses que se pagan a partir de la entrada en vigencia de la Ley 31826. Se confirma que solamente se puede entregar un solo préstamo, solamente se puede participar en un solo sorteo. Con la Ley 31826 se establecieron grandes cambios y ahí es importante tomar atención a cuál es el impacto financiero que genera esta ley. Esta ley, vigente desde el 13 de julio, no solamente legisla la posibilidad de devolver aportes, esta ley también reduce el aporte del personal policial del 5% al 3%. Hay una recaudación menor y es la misma necesidad de vivienda por atender. El personal policial queda excluido del aporte una vez que haya obtenido un préstamo. Antes, el personal policial obtenía un préstamo y seguía pagando los aportes hasta culminar con la cancelación del préstamo. El personal policial pensionable, al pasar a la situación de retiro, que no ha podido ser beneficiado, tenía la posibilidad de ahora, a partir de la Ley 31826, que se le devuelve la totalidad de sus aportes más intereses y se reduce el monto de los gastos operativos, administrativos y mantenimiento de 0.50 a 0.35. Señores congresistas, quiero que por favor notemos que los 3 primeros cambios sí generan un impacto en la administración de los fondos. Se recauda menos porque baja el aporte y se recauda menos porque el personal policial que tiene un préstamo que ha sido beneficiado ya deja de pagar su aporte, se recauda menos porque ahora hay que devolver el dinero que se había estado recaudando. Pero nótese por favor que la devolución es al personal policial que se va al retiro. La historia de la vida, de la carrera policial del personal, supongamos 25 años, 30 años, el Fondo de Vivienda recauda durante 25 o 30 años ese recurso, permite rentabilizarlo, permite ejecutar proyectos, permite otorgar préstamo, obtener un interés y bueno, a partir de esta ley del 2023 ya se permite devolver aportes, pero hay toda una trayectoria de captación de aportes.
Igual, estas disposiciones sí generan un impacto. Desde el punto de vista técnico y legal, nosotros que estamos analizando permanentemente la necesidad de vivienda de nuestro personal policial, advertimos claramente que una vivienda está sujeta al costo de un terreno, una vivienda está sujeta al costo de materiales o está sujeta al valor de la mano de obra. Nosotros como Fondo de Vivienda no podemos intervenir en esos tres criterios. Necesitamos adquirir terrenos a un costo razonable para poder obtener viviendas a un costo accesible para nuestro personal policial. La necesidad de vivienda de la policía no está sujeta a la obligatoriedad o a la voluntad del aporte. Es una necesidad permanente. El personal policial que ingresa por regla general, ingresa con una necesidad de vivienda. El personal policial que ingresa joven, por lo general va a tener una necesidad de vivienda muy mínima, pero en el transcurso de su carrera ya constituye una familia y ya necesita adquirir o acceder a una vivienda. Esa necesidad, como repito, no está sujeta a esa dicotomía o debe ser voluntario o debe ser obligatorio. Esa necesidad es real y permanente. La atención de necesidad de vivienda que ha hecho FOBIPOL a lo largo de su trayectoria como fondo de vivienda, se ha reportado ahorita que son 51.000 personas. Esa fórmula ha funcionado haciendo que la afiliación sea obligatoria, funcionado haciendo que el aporte sea obligatorio. Ahora tenemos para análisis desde el punto de vista técnico y de manera muy objetiva 21 proyectos de ley. De esos 21 proyectos de ley, la siguiente, por favor. Nosotros podemos resumir en 6 supuestos lo que de manera reiterativa hablan los 21 proyectos de vivienda. Lo que se busca de manera reiterativa es generar la devolución de aportes más intereses para todo el personal policial sin excepción. ¿Por qué lo decimos así para todo el personal policial sin excepción? Porque hay proyectos de ley en la que proponen que se devuelvan los aportes para el personal policial en actividad, que se devuelvan los aportes para el personal policial en retiro y en situación de disponibilidad. También quieren que se devuelvan los aportes para el personal policial que ya ha sido beneficiado. Entonces, esa regla sin excepción es para devolverle a todos, al que fue beneficiado, al que no fue beneficiado, al que está en actividad, al que está en disponibilidad, al que está en retiro. Como dijimos de manera anterior, nosotros recaudamos aportes durante aproximadamente en promedio 30 años. Con esa recaudación nosotros podemos ejecutar proyectos de vivienda a un precio razonable, podemos otorgar préstamos para que policía libremente escoja dónde puede vivir, y esto obviamente encajado bajo una regla financiera de que debe ser sostenible en el tiempo el que pueda acceder a este préstamo. El siguiente punto es desafiliación del fondo y que la afiliación sea voluntaria. El tercer punto, devolución de aportes para el personal policial en situación de disponibilidad, actividad o retiro. Cuarto punto, aportación facultativa. Quinto punto, fondo de vivienda bajo la administración del Ministerio del Interior o fondo de vivienda que pasa a ser un programa del Fondo Mi Vivienda. Estos dos últimos puntos también no nos resulta técnicamente viable en razón a que estos fondos contributivos son de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, quienes son los que mejor identifican y entienden cuál es la necesidad de vivienda de su personal policial. Nosotros necesitamos que las iniciativas legislativas, lejos de generarnos un gasto, deberían de generarnos una posibilidad de inversión. Todas las iniciativas legislativas, las 21 iniciativas legislativas, van fomentadas a devolver o a generar voluntariedad para aportar. La fórmula que se está utilizando es que la afiliación sea obligatoria y que los aportes se devuelvan a partir de 2023. Esa fórmula es la que nos permite a nosotros planificar con tiempo cuántos proyectos de vivienda ejecutar, nos permite planificar con tiempo cuántos préstamos otorgar. Si nosotros nos sometemos a que la voluntad del policía de pertenecer o no pertenecer al fondo de vivienda, o nos sometemos a que la aportación sea voluntaria o que todos los aportes se devuelvan, no vamos a poder atender una necesidad real o permanente. Eso es lo que nos ha demostrado la evaluación técnica de estos proyectos de ley. En totalidad, estos proyectos de ley podrían generar una situación deficitaria para atender una necesidad de vivienda.
La siguiente, por favor. Hemos hecho una identificación de la problemática que generan o las consecuencias que se generaría. Por ejemplo, si al personal policial que recibe la devolución de sus aportes pierde la oportunidad de acceder a un préstamo de vivienda, el personal policial que recibe un préstamo para adquirir una vivienda va a encontrarse ahora con una situación adversa porque ahora el fondo tiene que priorizar la devolución de aportes. El fondo de vivienda no podrá ejecutar proyectos de vivienda multifamiliar para atender necesidad de vivienda del personal policial aportante sin vivienda. Estos tres problemas nos podrían repercutir en forma negativa. Cada año se activan 5.000 nuevos policías que ingresan al Fondo de Vivienda de la Policía como aportantes. Es todo un reto atender la necesidad de vivienda, sí, pero lejos de generar devolución de aportes, nosotros nos parece que lo más razonable debería ser generar el derecho a la adjudicación de una vivienda. Nosotros estamos convencidos de que todo el personal policial tiene derecho a que se le adjudique una vivienda. Si el problema es que no ha podido ser beneficiado, lo que nosotros deberíamos establecer es un criterio para determinar cómo los beneficiamos, cómo podemos facilitar el acceso a esa vivienda. Si bien es cierto que las limitaciones financieras de endeudamiento del personal a veces son las que restringen el acceso, lo que sí es cierto es que hoy por hoy nosotros podemos ofrecer viviendas dentro del mercado de los aportantes de la policía, viviendas más baratas que lo que ofrece el sistema financiero a un costo de crédito más barato de lo que puede ofrecer el mercado financiero. Nuestra tasa de interés a la fecha está entre 4.5 a 5%, la tasa de interés efectiva. Si sobre eso nosotros le sumamos de que los aportes, que es el capital de Fovipol, sean devueltos o que devolvamos con intereses o que nos sometamos a la especulación si es que el personal policial quiere o no quiere ser aportante, no vamos a poder tener una fórmula que permita atender necesidades de manera colectiva de vivienda. La mejor fórmula que se está demostrando en Fovipol es la ejecución de proyectos de vivienda multifamiliar, porque en esa manera nosotros, de las tres variables que hemos mencionado para ejecutar un proyecto de vivienda, que es el terreno, que es el mano de obra y el valor de la construcción, el valor de los materiales, de esa manera cuando ejecutamos proyectos de vivienda multifamiliar podemos generar reducción de costos porque comenzamos a construir a mediana escala. Eso nos permite generar economías en beneficio de nuestros aportantes. La tasa de interés que nosotros cobramos en nuestros préstamos es baja porque lo único que buscamos es cubrir el valor de dinero a consecuencia de la tasa de inflación y cubrir la brecha financiera que nos genera la morosidad. Esos son los dos únicos criterios por el cual nosotros tenemos una tasa de interés baja. Si nosotros sobre esa tasa de interés tenemos que sumarle la problemática que genera devolver aportes, porque nos va a generar brechas financieras, devolver plata nos va a generar una brecha de que nos va a faltar plata para cumplir con las necesidades. Si sobre ese criterio vamos a establecer o a legislar sobre criterios de devolución de aportes, lo único que va a generar es que nuestros créditos a favor de nuestros policías se va a encarecer y va a ser más difícil el acceso a la vivienda. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un resumen de los diversos proyectos de ley de los 21 que han sido materia de evaluación, en las cuales se está firmando o se está ratificando lo que estoy señalando en la presente exposición. Así muy brevemente tenemos en el primero que señala que el objeto del proyecto de ley es generar la devolución de aportes o que el personal policial que desea aportar al fondo que exprese su voluntad por escrito o que se habilita la libre desafiliación. La siguiente, por favor. En este otro proyecto de ley lo que se busca es que el aporte sea voluntario, que se modifique el artículo 3 para que el aporte sea voluntario. Y los aportantes que hayan sido beneficiados del referido fondo de vivienda de manera previa a la vigente ley no están obligados al pago mensual de los aportes. La siguiente, por favor. En este proyecto de ley se busca reducir el aporte del 5 al 3%, que esto ya ha sido atendido. La ley 31826 ya lo legisla. La siguiente, por favor. En este proyecto de ley lo que se busca es que el aporte obligatorio sea devuelto al aportante cuando el efectivo militar o policial en actividad, en disponibilidad o retiro,
no haya sido beneficiado con un producto financiero. Y en el segundo párrafo dice que el aporte voluntario también deberá ser devuelto cuando el policía pase la situación esté en situación de actividad, disponibilidad o retiro. La siguiente, por favor. En este proyecto de ley lo que se busca es la voluntariedad de los aportes y que se devuelva el aporte que fue captado, que fue descontado de su remuneración, debiendo devolverse el valor actualizado de los aportes. Asimismo, dice que también se les debe devolver a los aportantes que fueron beneficiados con un préstamo. Hasta ahí quiero hacer un paréntesis. Estamos evaluando hasta ahí 5 proyectos de ley. Se reitera que el aporte sea voluntario, se reitera que se devuelva el aporte, se reitera que la afiliación sea voluntaria y que se devuelva a todos. Desde el punto de vista técnico, no resulta razonable que le devolvamos a las policías que hayan sido atendidos. Si ya hemos atendido a un policía es porque los aportes han funcionado. Nosotros no somos un fondo que hace intermediación financiera bancaria. Nosotros no tenemos fines de lucro. Nuestros fines son solidarios, nuestro fin es colectivo. Por eso es que nos resulta gravoso poder atender la demanda de estos proyectos de ley. Lo que más resulta beneficioso es enfocarnos en ver de qué manera atendemos esa necesidad de vivienda. Y ejemplos claros hay. Hay personal policial en retiro que se ha acercado a Fovipol para pedir un préstamo porque tenía un récord de aporte de 30 años y nosotros podemos establecer una regla a través de una directiva en que ellos, por tantos años que han aportado, solamente le corresponde un préstamo. La siguiente, por favor. La siguiente, todas las demás diapositivas van referidas a los diversos proyectos de ley en la que se está reincidiendo sobre lo mismo. Como le decimos, la siguiente, por favor. Estas fórmulas no han funcionado para nosotros. Lo que está funcionando para nosotros es que la afiliación sea obligatorio, que los aportes se recauden durante toda la trayectoria en actividad del personal policial. Como repetimos, la necesidad de vivienda no está sujeta a voluntariedad de aportes. Nosotros como policías debemos de atenderla. Es el mismo criterio de la salud. Los fondos de salud no es que se aportan los fondos porque tengo la voluntad de aportar. La necesidad de ser atendido en un fondo de salud es porque es una necesidad permanente y constante. Es la misma lógica. Devolver aportes no va a generar la satisfacción de una necesidad de vivienda, por el contrario. Lo que nosotros vamos a generar es incrementar las brechas financieras para poder acceder a una vivienda. Esto es respecto, señora Presidenta, del primer punto de la agenda respecto a la opinión técnica de los proyectos de ley. Fovipol, nueva gestión.